AJ Lee, Nikki Bella y Liv Morgan, tres mujeres con estilos totalmente diferentes que en su momento fueron las número 1 en WWE. Pero ¿cuál de las tres es la mejor? ¿La chica común, la bomba sexy o el caos controlado? ¿Qué hace que una luchadora sea realmente legendaria en WWE? En este video vamos a comparar la técnica, la psicología en el ring y las habilidades en el micrófono de AJ Lee, Nikki Bella y Liv Morgan. Estilo y técnica en el ring. Liv Morgan es una luchadora dinámica y su punto destacable es la velocidad y los movimientos aéreos ocasionales. Su estilo es moderno, conecta muy bien con la audiencia joven a través de sus movimientos creativos y riesgosos, como su Oblivion o el estilo aéreo que suele usar en ocasiones como parte de su arsenal. Ha mejorado en su habilidad para adaptarse a distintos estilos de oponentes. Me encanta cómo Liv vende los ataques de sus rivales, lo que hace que sus victorias sean más significativas. Además, construye historias claras en el ring, luchando con corazón y buscando oportunidades estratégicas para poder ganar. Fortalezas. Su resistencia y energía son clave en sus combates. Liv puede soportar castigos prolongados y mantener la emoción del público, lo que la hace ideal para narrativas de underdog. Su evolución técnica ha sido notable, pasando de ser una luchadora novata a alguien que puede llevar combates cada vez más sólidos. Debilidades. No posee mucha fuerza física. A veces le da más importancia a realizar spots de alto riesgo o acrobacias que lucen bien y hacen que el público reaccione, pero que no siempre van de la mano con la historia o se integran completamente con el desarrollo técnico de la lucha. Nikki Bella fue una luchadora que combinó la fuerza con movimientos contundentes, destacándose por su estilo powerhouse. Su ofensiva se centraba en aplicar golpes muy fuertes como su rack attack o forearm smash como finisher. Su entrenamiento en lucha libre y kickboxing le permitió evolucionar. Su arsenal de movimientos combinaba potencia física y una buena ejecución de técnicas de riesgo moderado. Nikki sabía cómo estructurar sus combates para contar historias simples pero efectivas. Conectaba muy bien con la audiencia y cuando era heel su impacto era mucho mayor. Fortalezas. Poseía mucha fuerza física, utilizaba su superioridad atlética para dominar a rivales más pequeñas o menos corpulentas. Realizaba buenos movimientos de impacto como el Alabama Slam y el Spin Buster. Debilidades. Sus habilidades sin ring eran relativamente limitadas, su estilo dependía más de la potencia que de la fluidez técnica. Tenía dificultades para ejecutar series de movimientos complejos, su estilo no era innovador. AJ Lee fue una luchadora técnica con gran agilidad y destreza en el ring. Su estilo era más dinámico y fluido en comparación con el de Nikki, lo que le permitía enfrentarse a una variedad más amplia de oponentes. Sabía cómo contar una historia clara, usaba excelente lenguaje corporal y expresiones faciales para conectarse con la audiencia, haciendo que cada spot, victoria o derrota se sintiera importante. Fortalezas. Poseía mucha fluidez para hacer transiciones entre sus ataques, principalmente al aplicar sumisiones, gran velocidad y agilidad. Su estilo dinámico le permitía esquivar ataques y contraatacar con rapidez. Podía enfrentarse con éxito a rivales de diferentes tamaños y estilos usando su inteligencia táctica. Debilidades. Su tamaño de 1.57, su fuerza y su peso jugaban en su contra cuando se enfrentaba a oponentes más grandes, lo que a veces afectaba la credibilidad de ciertos spots. A pesar de su peso y tamaño, no utilizaba mucho la lucha aérea. Comparación final en las habilidades in-ring. Número 1. Estilo y técnica se la lleva AJ Lee. Es la mejor de las tres en esta categoría, dominando sumisiones y transiciones de forma magistral y oportuna. 2. Condiciones atléticas. Liv Morgan lidera esta categoría por su agilidad y creatividad. 3. Innovación. Liv es la número 1 con su repertorio innovador, superando a Nikki Bella cuyo estilo era más convencional y a AJ Lee que dependía de movimientos establecidos. 4. Adaptabilidad. AJ Lee sobresale aquí gracias a su habilidad para enfrentarse a rivales de diferentes estilos, tamaños y pesos. 5. Consistencia. Nikki Bella es la ganadora de esta categoría porque poseía un estilo más estable. Se iba a lo seguro. AJ Lee y Liv Morgan, aunque son más creativas, suelen ser más propensas a cometer errores, producto del tipo de lucha en el que se especializan. Las conclusiones las dejaremos para el final del video, así que vayan haciendo sus anotaciones. Pasemos ahora con las habilidades en el micrófono, las cuales son vitales para el éxito o el fracaso de una superestrella en WWE. Hemos visto casos de excelentes luchadores sin ring que han fracasado por no tener un buen micrófono y viceversa.
Nikki Bella en sus promos adopta un estilo directo y confiado, proyectaba mucha seguridad y se veía dominante, especialmente durante su etapa como campeona de divas. De manera personal me gustaba mucho más como heel que como face, ya que su lenguaje corporal se complementaba muy bien con su ímpetu y ese físico impresionante. Era capaz de expresar emociones intensas cuando se mostraba enojada y desafiante, era muy convincente. Sus puntos débiles en materia de promos era la falta de fluidez en la improvisación. Ella era muy efectiva con guiones preparados, pero carecía de naturalidad en segmentos más espontáneos. Sus promos a veces eran repetitivas y predecibles. Sus líneas tendían a centrarse en los mismos temas, como en su legado o en su superioridad sobre las demás luchadoras. AJ Lee se caracterizaba por su estilo sarcástico, inteligente y directo. A menudo utilizaba comentarios creativos y cortantes para desarmar a sus oponentes verbalmente, como por ejemplo las promos contra el corillo de las Total Divas. Sabía cómo capturar la atención del público y poseía un buen nivel de improvisación, dándole autenticidad a su personaje. Sus puntos débiles eran su estilo sarcástico que muchas veces no conectaba con todos los segmentos de la audiencia. Muchas de sus promos giraban en torno a que no le importaban sus rivales, lo que a veces limitaba la variedad de sus punchlines. En ocasiones no profundizaba lo suficiente en las motivaciones de sus rivalidades, lo que limitaba el impacto total de algunas de sus historias. Liv Morgan en sus promos utiliza un enfoque emocional, marcando muy bien la maldad y también la vulnerabilidad cuando lo amerita. Muestra pasión y mucha autenticidad, la cual hace que conecte con los fanáticos más jóvenes y con aquellos que valoran a las luchadoras underdog. Liv ha demostrado mejoras notables, habla con más confianza, especialmente durante sus rivalidades más recientes, conecta muy bien con los fanáticos en roles de face y también como heel. Sus puntos débiles son algunos, como por ejemplo la consistencia. Hoy puede venir explosiva y mañana con una promo floja, repetitiva y predecible. Posee menos experiencia que Nikki Bella y AJ Lee. Liv todavía está desarrollando su estilo. Conclusión, micrófono. En capacidad para transmitir emociones, Liv es la mejor, seguida por AJ Lee y después Nikki. Conexión con la audiencia. Tenemos un doble empate entre Liv Morgan y AJ Lee. Liv es más empática y AJ captaba de inmediato y mantenía la atención de la audiencia. Después está Nikki Bella, la cual también conectaba bien, pero el impacto de Liv y AJ es mayor en este sentido. En cuanto a improvisación, sin dudas, la mejor es AJ Lee, seguida de Liv y después Nikki. Conclusiones. Vamos primero con el micrófono. En sentido general, AJ Lee es la número 1 debido a su combinación de ingenio, carisma y habilidades técnicas en el micrófono. Mezclaba sarcasmo, conexión emocional e improvisación, logrando un impacto duradero en sus promos. Seguida por Liv Morgan, la cual es carismática y logra transmitir muy bien emociones, pero aún debe fortalecer la parte de la fluidez, improvisación y consistencia a la hora de hacer sus promos. Liv Morgan es un talento que promete mucho más. En la última posición está Nikki Bella con un estilo efectivo, práctico pero menos diverso y predecible. Era confiable en roles predefinidos, pero no alcanza el mismo nivel de creatividad y profundidad en sus habilidades verbales que las otras dos. Ahora en cuanto a técnica in ring. A mi entender, el estilo y la técnica, así como la adaptabilidad a diferentes tipos de oponentes, tiene más peso que las condiciones atléticas y la innovación. Por consiguiente, AJ Lee se queda con el puesto número 1 como la mejor luchadora en ring gracias a su dominio técnico, adaptabilidad y precisión en movimientos, especialmente en sumisiones y ataques rápidos. Su capacidad para enfrentarse a rivales de diferentes estilos y tamaños la hace sobresalir como la luchadora más completa. Liv Morgan se queda con el puesto número 2 gracias a su creatividad y atletismo, pero su falta de experiencia y versatilidad técnica la limitan frente a oponentes más sólidas. En el tercer puesto tenemos a Nikki Bella, la cual fue una luchadora efectiva con su estilo powerhouse, pero dependía más de su fuerza que de la técnica o la innovación, lo cual la deja en esta posición. Luego de examinar sus habilidades en ring y destrezas al micrófono, queda claro que AJ Lee se alza como la mejor de las tres. Su combinación de técnica impecable, adaptabilidad frente a diversos oponentes y capacidad para conectar con la audiencia a través de promos ingeniosas y auténticas la colocan a un nivel superior. AJ no solo sabía cómo contar historias en el cuadrilátero, sino que también lograba cautivar al público con cada palabra que decía. Liv Morgan se posiciona como una estrella en ascenso, destacando por su creatividad, resistencia y habilidad para transmitir emociones. Si bien aún tiene áreas que mejorar, especialmente en la consistencia y fluidez, su conexión con los fanáticos y su arsenal innovador muestran que tiene un futuro brillante.
Por último, Nikki Bella, aunque sólida y efectiva en su estilo powerhouse, carece de la versatilidad técnica y la profundidad creativa que AJ Lee y Liv Morgan han demostrado. Su fuerza y carisma como heel fueron memorables, pero en comparación no alcanza los mismos niveles de excelencia en técnica o micrófono. En resumen, AJ Lee es la mejor luchadora en esta comparación, con un equilibrio perfecto entre habilidades técnicas y carisma verbal, dejando un legado innegable como una de las más completas en la historia de la WWE. Recuerda, esto es solamente un análisis basado en sus habilidades técnicas y de micrófono. La grandeza de una superestrella no siempre se mide solo en estadísticas o movimientos, sino en el impacto que dejan en nuestras mentes y corazones como fanáticos. ¿Estás de acuerdo con este ranking? ¿Crees que Liv Morgan pronto superará a las demás? ¿O eres del Team Nikki y piensas que su legado merece más reconocimiento? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, no olvides darle like, compartir este video y suscribirte al canal para más contenido sobre WWE. Nos vemos en el próximo video. ¡Dale, vamos allá!